Muy buenos días para cada uno de ustedes. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo les va? Muy buena semana. Que el Señor les acompañe, les bendiga en ella. Hoy nos toca iniciar el Salmo número 147. Seguimos en el estudio de los Salmos. Ya estamos por acabarlos. Estamos en los últimos tres Salmos. Después de hoy, así que queremos orar para que el Señor nos guíe, nos acompañe y que podamos aprender juntos de esta parte de la Escritura. Vamos a iniciar con una oración y vamos a dar inicio al videíto de hoy. Querido Padre Celestial que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias, como cada día lo hacemos, por levantarnos en esta hora con salud, con vida. Podemos levantarnos en nuestra casa. Queremos rogarte por aquella gente que no lo puede hacer, que también los cuides y los protejas a ellos. Queremos, por favor, oh Dios, invitarte de todo corazón, con toda humildad, para que vengas a acompañarnos en este grato momento, que tú seas alabado, que seas glorificado por tu palabra. Bendice a nuestros oyentes y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el Salmo número 147 es el Salmo segundo de esta cadena de salmos. Pertenece a este grupo de los Jalel. Como hemos visto ayer, antes de ayer, y queremos contarles un poquito acerca de de las partes, pero antes de contarles acerca de las partes de este salmo, quisiera contarles acerca del título. Yo lo titulé a este salmo: Lo alabo por su providencia. Este es el título de esta porción bíblica. Es un salmo exclusivamente de alabanza, exclusivamente de bendición. Es interesante que en este salmo no hay un pedido, no hay una queja, sino que se manifiestan descripciones de la persona de Dios, y ahora vamos a ver un poquito cuáles son, y en consecuencia a esa descripción se pide a los seres humanos que alaben a Dios. Es interesante que la alabanza en este salmo es como una devolución, una consecuencia, un resultado a la acción de Dios. El primer punto que destaca de la persona de Dios este salmo es que habla de Jehová como el libertador de su pueblo. Ya lo hemos visto en otros salmos, que en Dios está la libertad para su pueblo, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Se muestra, es interesante que la Biblia habla muchísimo de esto, a Dios como creador. Lo hemos visto en cada salmo, en cada salterio, en cada momento de alabanza, a Dios como creador del universo, como creador de todo lo que existe. Y la tercera faceta de Dios que se conoce es que Dios atiende, Dios protege, Dios cuida, no se olvida del pobre, del menospreciado por la sociedad misma. Es interesante que hay un comentario en la Reina Valera de 1995, es una Biblia, en la Biblia Estudio de Reina Valera. En una de sus notas hace esta declaración que está bien interesante, y dice que este salmo, y ahí viene la cita, manifiesta su predilección por los humildes, o sea que Dios manifiesta su predilección por los humildes y colma de beneficios a su pueblo. Es decir que, por un lado, Dios da un lugar predominante, importante a las personas humildes, y por el otro lado da bendiciones, beneficios, da su ayuda, su sostén a su pueblo. Bueno, ustedes pueden leer el salmo, pueden estudiarlo en su casita. Es un salmo muy bonito, muy claro, no es muy difícil, no es un salmo que tenga pasajes oscuros o palabras que se repitan o que se anuncien solamente
en esta porción de la escritura o pocas veces en la Biblia, sino que es un salmo que está motivándonos de manera práctica, sencilla, a la alabanza al Señor. Básicamente tiene 3 divisiones. La primera es de los versículos 1 al 6, la segunda es del 7 al 11 y la tercera porción es del 12 al 20. ¿Sí? Esas son las 3 porciones del Salmo. En los versos 1 al 6 se manifiesta en esta porción del Salmo el cuidado protector de Dios. Se manifiesta la clara manifestación de cómo Dios cuida a su pueblo, cómo Dios protege y acompaña a su pueblo. En los versículos 7 al 11 se manifiesta también el cuidado protector de Dios, pero no solamente en el pueblo suyo, sino a un alcance universal, e inclusive separa esta porción del Salmo 7 al 11 el cuidado protector que hace Dios hacia el ser humano en general, como criatura originada en su providencia, y además el cuidado de Dios para con el reino animal y vegetal. Y los versículos 12 al 20 se manifiesta el poder de Dios a través de su palabra, a través de la emisión de su hablar, y se muestra claramente en la naturaleza y en cómo Dios condujo la historia de su pueblo en el pasado. En el tiempo en el que vivimos sabemos qué pasó con ese pueblo. Es decir, que Dios tiene un control, Dios tiene una conducción de la historia también. En el versículo 1 habla de que Dios es merecedor de nuestra alabanza. Eso es importante porque que el salmista diga que Dios es merecedor de la alabanza, de toda la adoración, el reconocimiento. Esto significa que el salmista conoce a Dios. El salmista tenía una relación con Dios. Es como cuando uno sabe que hay alguien que merece el premio, que esa estudiante se merece el mejor promedio, se merece la bandera, etc. El mejor atleta se merece un premio, el mejor actor. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Yo estuve estudiando con mi compañera, con mi compañero. Yo trabajé con esa persona. Entonces yo lo califico como merecedor de ese premio. Para yo calificar como merecedor de esa alabanza, de que Dios es digno de esa alabanza, el salmista debe de conocer al Dios del cual está hablando. Y noten que esa alabanza que el salmista habla tiene algunas cualidades. Dice que debe ser hermosa, debe ser suave, dice otras versiones, debe ser agradable. Es una alabanza que tiene una manera de ser expresada. En el versículo 2 habla de que en la Jerusalén antigua había gente olvidada. Y es interesante que Dios muchas veces recalcó a su pueblo y recalcaba, y uno puede encontrar en ciertos pasajes, como por ejemplo en el versículo 2, que Dios atendía a aquellos más débiles, a aquellos descuidados, a aquellos desválidos que la sociedad olvidaba. Dios atendía a esos que no eran recordados por sus compatriotas. Y es interesante que lo hemos hablado, este tema de el tipo, la tipología o lo tipológico y lo antitípico. Es decir, un elemento que era real, que era literal en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se eleva ese símbolo a lo espiritual. Y acá también podemos hacer alusión a aquellos que pueden entrar a la Jerusalén celestial, aquellos que están siendo olvidados en el aspecto del Evangelio de Dios, y Dios de alguna manera los atiende en este sentido. En el versículo 3 habla de posibles enfermos que haya en el pueblo de Dios. En la ciudad de Dios puede haber gente que esté necesitando de sanidad. Y el gran médico, Dios,
Todo lo que nos causa dolor, Él lo conoce. Todo lo que nos causa algún tipo de angustia, de pesar, Dios lo entiende. Dios es el gran médico que cuida de manera especializada nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestro problema. Es el mejor médico que uno puede recomendar. El versículo 4 y 5 destaca el orden de las galaxias, destaca las huestes de estrellas que hay, la cantidad numerosa de astros y todo el espacio estelar en su extensión. Y no solamente que destaca esto, sino que dice que Dios tiene conocimiento de cuántas hay. Dios tiene conocimiento de el número de estos astros, de estos cuerpos celestes. En el versículo 5 se destaca la sabiduría infinita de Dios. Un comentario por allí dice: es imposible calcular la inescrutable profundidad y conocimiento de Dios. Se contrasta la finitud humana con la capacidad infinita del Creador, de Dios. Ese es el contraste que hacen los versículos 4 y 5. Y el versículo 6, el último versículo de esta sección, dice que Dios eleva, Dios realza, Dios restituye, reivindica a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo. Dios atiende al humilde, Dios atiende al débil, Dios no se olvida del que está siendo pisoteado por la sociedad en la cual él vive. La segunda sección está en los textos 7 al 11. El versículo 7 nos anima a dar una respuesta al Señor por lo que Él hace de manera agradecida, dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho. El versículo 8 habla de que todo lo que tiene vida en este mundo, todo lo que existe, todo lo que tiene materia genética en actividad, se desarrolla esa existencia en total y absoluta dependencia de Dios. Depende de la persona de Dios para su continuidad vital. Dios provee a todas las criaturas en el planeta Tierra de lluvia, de sol, de oxígeno, para sostener la vida. El versículo 10 habla de que Dios no necesita del vigor físico del ser humano. Dios no necesita de la fortaleza humana. Dios no necesita de armamento bélico, no necesita de animales de pura sangre, no necesita de caballos costosos. Dice Dios, no es con fuerza ni con espada. Allí en Zacarías 3. Dios no necesita de armamento bélico, no necesita un ejército. Es más, Dios, cuando habló, que de hecho el plan original de Dios no era que el pueblo tenga un monarca, el pueblo antiguo de Israel, sino que Dios era su líder máximo. Cuando el pueblo le pidió a Dios que le dé un rey, Dios en el capítulo 17 de Deuteronomio le dio este consejo, este mandato a cada rey que se levantara en el pueblo de Israel. Tristemente, por ejemplo, Salomón no cumplió esta promesa. Salomón dice que él compró muchísimos caballos, así en el primer libro de Reyes. Dios le dijo al rey, el rey no deberá tener muchos caballos ni hacer que el pueblo regrese a Egipto, con el pretexto de aumentar su caballería, porque el Señor tu Dios ha dicho, no regresen nunca más por ese camino. Deuteronomio 17, el versículo 16. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Ahora lo que era literal en el pasado, lo que era Egipto en la Biblia,
ahora cobra un sentido espiritual. Y ahora Dios nos llama a nosotros a no desear las cosas antiguas del pecado. Y Dios dice, yo en esto literal que toma el salmista, yo no necesito en esa potencia, que en ese momento era la potencia histórica de Egipto, no necesito de la clave del éxito como tiene esa nación, como tienen las naciones paganas que circundaban a Israel. Confiaban en sus caballerías. Es más, el pueblo de Israel no tenía armamento. Dios luchaba por el pueblo de Israel. Y en contraste a lo que le agrada a Dios, porque dice que Dios no le agrada, no necesita de eso, lo que sí a Dios le agrada, el versículo 11 habla de que le agrada a aquellas personas shireh o shirah, aquellas personas que le sirven, aquellas personas que le reverencian, le adoran, aquellas personas que tiemblan santamente ante su presencia, aquellas personas que aman al Señor y les gusta venir de una manera que a Dios le agrada. Y en consecuencia a esa postura o esa actitud que trae el adorador, va a haber una disposición a obedecer los mandatos y los preceptos de Dios. A esto sí Dios le llama de su agrado. En los versículos de la tercera sección, 12 al 20, tenemos una subdivisión del 15 al 18, ¿sí? Pero básicamente esta es la sección completa, 12 al 20. Los versículos, y tenemos otra sección anteriormente, 12 al 14. 12 al 14, 15 al 18 y luego 19 y 20. Esas son las subdivisiones. Los versículos 12 al 14 involucran una alabanza a Dios, especialmente por el cuidado que Dios ha dado a su pueblo, el cuidado protector que Dios ha entregado a los de su pertenencia. Y ese cuidado, noten ustedes que se manifiesta en diferentes aspectos. Allí los versículos 2 al 14 hablan de que Dios protege, Dios resguarda las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad era como la fortaleza, el ingreso de todo tipo de enemigo. El símbolo literal se transforma en algo espiritual. Todo tipo de persona, objeto que trata de lastimar al pueblo de Dios, Dios cuida, atiende y protege a su pueblo. Luego habla de los descendientes, el fruto del vientre. Dios bendice a los hijos de su pueblo. Dios cuida a la descendencia de su pueblo. Les da salud, les da crecimiento integral, les permite que se eduquen, de que se capaciten en la escuela de Cristo. Además de eso, dice la Biblia que Dios da paz, Dios da armonía, shalom, Dios da unidad en las fronteras. Esto habla de que Dios bendecía a su pueblo en todo tipo de relaciones que tenían. Aquellas naciones que deseaban tener una relación armoniosa con Israel, Dios prodigaba una relación saludable con estas naciones. Y acá hace alusión a todo tipo de relación, sea algún amigo, sea algún conocido, sea alguien del vecindario que uno tiene, uno puede tener una relación ordenada con la ayuda de Dios. Y finalmente habla de el trigo abundante, haciendo alusión a que Dios cuidará de mis necesidades dentro del pueblo de Dios. Cuando había hambre de parte del pueblo de Dios o en el pueblo de Dios, era de que el pueblo se había alejado de Dios o que Dios ya tenía la solución para esa situación. En los versículos 15 al 18 se enfoca el dominio, el control, el poder de Dios en la naturaleza y sobre la naturaleza, y no al revés. Dios, el creador,
es el que domina, el que controla, el que tiene un equilibrio en lo creado. Y se manifiesta, habla de diferentes elementos, sobre todo lo relacionado con el frío, con el agua, con lo sólido, por ejemplo, la nieve, la escarcha, el granizo. Habla de aguas congeladas, habla de cuando el derretimiento de esas aguas ocurre allí en el versículo 18, y luego también habla en el versículo 18 de los vientos. Dios tiene un control de la naturaleza. Y en este sentido el salmista destaca a Dios como merecedor de nuestra adoración, de nuestra reverencia, de nuestra sumisión, porque Él es nuestro creador. Y en los versículos 19 y 20 habla de Israel, el papel de Israel, la propuesta de Israel para con las demás naciones. Habla allí la función de que tenía el pueblo de Israel de conocer a Dios, conocer la persona de Dios, conocer el contenido santo, la información que organizó a Israel, un pueblo sumamente avanzado en ciencia, en salud, en higiene, en todas las normas sociales, civiles y las normas morales, obviamente, porque Dios es un Dios moral. Todo ese paquete de información que Dios entregó en la mano del pueblo a través de los sacerdotes, de los reyes, de los profetas, a través de la escritura, a través de sus líderes, de sus jueces. El pueblo debía traer esa información a la vida práctica de ellos, hacerlo carne, vivirlo. Y no solamente ser egoísta y guardarlo para ellos, sino contarle a la gente acerca de la persona de Dios. Debía compartir, debía externar al otro, al prójimo, el plan de Dios para la humanidad. Si quieren leer algo más de esto, hay dos pasajes muy importantes, muy claves. Uno está en Isaías 56, 7 y 8, y el otro está en Zacarías 8, 23. Este de Zacarías es muy lindo texto. Tristemente el pueblo fue desechado justamente por eso, porque no cumplió la palabra, el plan, el proyecto de Dios para la humanidad entera. Y vino a alguien obviamente a ocupar el lugar del pueblo judío antiguo. Y el versículo 20 habla de la revelación de Dios de manera especial, única, inigualable para con el pueblo de Israel. Esto significa que si yo quiero conocer al Dios de la Biblia, debo ir a los escritos hebreos antiguos para saber cómo piensa, cómo actúa Dios, para poder aprender acerca de la persona de Dios. Concluyendo este salmo, algunas enseñanzas especiales, particulares. La primera es que Dios atiende a los enfermos. Dios, por más que las personas se olviden de los que están faltos de salud, de sanidad, Dios atiende a esas personas. El versículo 3. En el versículo 6 habla de que Dios presta atención solemne a los olvidados, a los humildes, a aquellos desválidos, menospreciados por sus hermanos, por sus vecinos. Dios atiende a este tipo de personas que se encuentran en esta condición. Los versículos 8 y 9 habla de que Dios le otorga la vida al ser humano. Nosotros existimos, dice el apóstol Pablo en Hechos 17, gracias al Señor. Gracias a Él nos movemos, somos. Y además el reino animal y vegetal se sostiene en dependencia del dador de la vida, Dios. El versículo 11 habla en contraste con el 10, que Dios sí se agrada de aquellos que le honran, aquellos que esperan en su misericordia. Y los versículos 19 y 20, Dios tiene el deseo de revelarse ante nosotros. Dios es un Dios desesperado en manifestar su carácter, sus cualidades. Ojalá que
aprendamos de los errores del Israel de antaño y que nosotros hoy en el presente y nuestro futuro podamos optar por elecciones, por decisiones diferentes al pueblo de Israel. Tristemente ha pasado esto en el pueblo de Israel de la antigüedad y ojalá no nos pase a nosotros. Ojalá que este salmo sea una oportunidad para este día dejar de pedir para nosotros, dejar de contarle a Dios nuestros problemas, de nuestras quejas, que eso no está mal. Pero este salmo nos invita a dedicar un momento de alabanza, de adoración exclusiva a Dios. Que sea una constante adoración a Dios en este día. Ojalá que podamos practicar eso. A veces es difícil porque generalmente la oración tiene la tendencia, cuando hablamos con Dios, a derramar nuestro corazón ante Él. Uno es consciente de eso. Pero este salmo nos invita a hablar con Dios en este momento de manera diferente. Ojalá que esa sea nuestra experiencia. Les mandamos desde este canal de Enseñanza Bíblica un fuerte abrazo a la distancia. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Por favor, dejen sus comentarios, sus pedidos si tienen. No olviden de suscribirse, de compartir con aquellos que pueden necesitarlo. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo videito. Hasta luego.